Hola amigos, bienvenidos al podcast de Hilda Ravilero. El viernes pasado, que fue el segundo programa dedicado a la entrevista que le concedió Alexander Dubinsky al periodista Glenn Dixon, en la que comparte su experiencia de trabajo con Volodymyr Zelensky, yo les di un pormenor más o menos de qué estaba acusado. Él fue arrestado en noviembre del 2023 y en este momento está siendo acusado de alta traición que incluye actividades para desacreditar la dirigencia política y militar de Ucrania, de diseminar información falsa sobre la interferencia ucraniana en los procesos políticos americanos y además de haber estado involucrado en la divulgación de materiales comprometedores sobre Joe Biden. En esta entrevista, Dubinsky hace un llamado para que acusen de traición a Zelensky, o sea, impeach Zelensky. Dubinsky, en la entrevista, en los programas anteriores, les hablé que él apoya la iniciativa de paz de Donald Trump y está a favor de finalizar la guerra lo antes posible. Él da también pormenores de su relación con Zelensky, de cómo funciona el aparato gubernamental bajo el partido de Zelensky y por qué Zelensky se opone a la guerra. Él dice que Zelensky se presenta como si estuviera en control del país, pero que está atrapado entre tres fuerzas. Esto más o menos es un resumen de lo dicho anteriormente en estos dos programas anteriores, porque la entrevista fue sumamente larga y tuve que dividirla para darles toda la información, lo más importante de esa entrevista, pero tuve que dividirla en tres partes. Dice él que Zelensky se presenta como si estuviera en control del país, pero que está atrapado entre tres fuerzas. Por un lado, están los rusos que, según rumores, que es una de las primeras cosas que él plantea en su entrevista, tienen materiales comprometedores sobre Zelensky y que estos materiales parecen tener un contexto sexual, o sea, inapropiado, o sea, no normal, según ellos plantean, porque dicen que Zelensky en Rusia participaba en varias reuniones en las que también estaba un famoso cantante ruso, o creo que de origen ruso o eslovaco, no recuerdo exactamente, pero bueno, lo importante es que parece que esas entrevistas o esas reuniones, la inteligencia rusa las grabó y tienen esos son rumores, dice él, pero que son rumores persistentes y que él le está dando de la manera en que él lo presenta, como le está dando como crédito. Esto no es lo único que tienen las fuerzas de inteligencia en el mundo, porque él también declara que los británicos tienen también información comprometedora sobre Zelensky. Pero bueno, están los rusos y por otro lado están los oligarcas que han sido responsables de la destitución de muchos presidentes en Ucrania. Ellos tienen un poder enorme en el país. Y por otro lado, los Estados Unidos que le ofrecieron a Zelensky una salida decorosa y beneficiosa para los ucranianos y para el país en general. Dubinsky dice que en noviembre del 21 Zelensky decide enfrentarse a Rusia cuando la prensa publica las intenciones de los oligarcas de derrocarlo con un golpe de Estado. Y que se crea un enorme escándalo y que la aprobación de Zelensky se desploma hasta solamente obtener un 16% de aprobación.
Una de las cosas que declara Dubinsky dice que está claro que Ucrania no es el campo de batalla entre este y occidente, es la línea del frente en una confrontación global entre las ideas de la izquierda contra las ideas de la derecha. Es más allá de eso. Nosotros hemos hecho toda una serie de programas dedicados a analizar cuál es realmente el objetivo de esta guerra y por qué se utiliza Ucrania, y eso él no lo toca, no habla absolutamente nada de cómo se produce Maidán, por qué Estados Unidos interviene en esta guerra, etcétera. Bueno, él lo que dice es que es una batalla entre este y occidente. Pero dice él que el objetivo aquí no es asegurar la victoria de Ucrania, sino prolongar la guerra. Y que en Ucrania no existen partidos de oposición. Que la guerra se ha convertido en la plataforma de los partidos políticos que sostienen a Zelensky y que la guerra es la justificación para no celebrar elecciones que le garantizan a Zelensky y a sus acólitos un poder eterno. Que estas fuerzas de partidos políticos tienen objetivos comunes y que firmaron un memorando, que es donde ya les voy a dar información nueva en esta última parte, que ellos firmaron un memorando para usurpar el poder y que el mensaje central es que las elecciones se celebrarían en Ucrania solo 6 meses después de terminada la guerra, de acuerdo con Zelensky. Esto significaría prácticamente nunca. Él no quiere celebrar elecciones. Pero bueno, lo importante aquí en este tercer programa que les quiero llevar a ustedes es el hecho de que este memorando, presten atención, fue organizado por dos personajes: Víctor Pinchuk, que es un hombre de negocios y oligarca ucraniano, que en enero del 2016 incluso la revista Forbes lo sitúa en el puesto 1250 de la lista de las personas más ricas del mundo. Pinchuk tiene una fortuna de 1.440 millones de dólares. Víctor Pinchuk es además yerno del segundo presidente de Ucrania, Leonid Kuchma. Pero además Pinchuk es el hombre de confianza de Soros en Ucrania y una persona que tiene una larga trayectoria donándole dinero al Partido Demócrata. Ahora, imagínense ustedes todas estas cuestiones que desconocemos de la verdadera situación que enfrenta el país con todos estos personajes de grandes poderes, son grandes actores de la política ucraniana. También los grandes actores son Poroshenko, Timoshenko y otros que trabajan bajo este expresidente Leonid Kuchma. Leonid Kuchma sigue siendo, de acuerdo a lo que plantea Dubinsky, el padrino político y financiero de este clan de oligarcas que radica en Ucrania. De manera que cuando Trump se enfrenta a estos tipos de mucho peso, en realidad está lidiando con el clan Kuchma-Pinchuk, que está siendo apoyado, bueno, hasta por la USA, dice él. Yo espero que ya en este momento no sea así, pero debe estar siguiendo apoyado por Soros y por la agenda globalista del Partido Demócrata, plantea Dubinsky. Y dice él que todo esto es conforme a un círculo corrupto muy cerrado.
Dice Dubinsky que Kuchma ha estado por mucho tiempo bajo el control de la inteligencia británica desde el asesinato del periodista ucraniano Georgi Gungadze. A la administración de Zelensky se le ha acusado también de ser responsable de muertes el gobierno de Zelensky, de muertes en el mundo. Y todo parece indicar que este periodista, Georgi Gungadze, él fue uno de esos personajes que asesinaron. Fue un periodista ucraniano que secuestraron y asesinaron en el 2000 cerca de Kiev. Y él fue fundador del periódico digital Ukrainska Pravda. Pero resulta que hay tapes de conversaciones en la oficina de Kuchma que implican a Kuchma potencialmente en el secuestro y el asesinato de este periodista, de Gungadze. Pero que estos tapes fueron comprados por un oligarca ruso en el exilio que también falleció en Londres bajo sospechas raras, ¿no? Sobre circunstancias sospechosas. Él se llamaba Boris Berezovsky. Pero el paradero de esas grabaciones originales se desconoce. Todo esto es una clase de maraña política sucia que está saliendo a la luz a partir de estas declaraciones que está haciendo yo me imagino que sea exdiputado porque está en prisión en estos momentos, de Alexander Dubinsky. En la actualidad, Dubinsky dice que él es el único opositor político en Ucrania contra Zelensky. Dice él que Soros y los globalistas y el clan Kuchma-Pinchuk son legalmente elegibles para postularse para la presidencia. Ahora escuchen esto, las leyes ucranianas lo que requieren es, para poderse postular para la presidencia del país, que la persona haya vivido en Ucrania en los últimos 5 años de postularse. O sea, un mínimo de tiempo, porque los últimos en Estados Unidos, por ejemplo, solo puede adquirir la ciudadanía de Estados Unidos una persona después que cumpla 5 años de residencia en el país. De manera que dice Dubinsky que nadie más reúne las condiciones para poderse postular, porque todos ellos han sido exiliados por Zelensky, y que la Comisión Electoral Central no podría registrarlos como parte de los nominados o los postulados para la presidencia. Por eso es que, dice Dubinsky, los perros de Zelensky están tan desesperados por silenciarlo a él, incluso en las cortes. Dice Dubinsky que el futuro de Ucrania está definido por su locación geográfica, por ser la intersección entre Europa y Eurasia, entre Rusia y la Unión Europea, y que la gran ventaja de esta locación descansa en el hecho de la neutralidad que puede poseer el país, porque tiene una posición de tránsito. Dice él que Zelensky, al decidir ponerse del lado de los globalistas en contra de Rusia, Ucrania perdió esa posibilidad de negociación. Porque dice él, el único paso viable y realista para Ucrania es mantener ese estatus, que era lo que estaba exigiéndole Rusia, Putin. Y dice él, con el apoyo de los Estados Unidos y la normalización de las relaciones con Rusia, se puede mantener este
estatus que es el único viable y realista para el país. De manera que todas las narrativas sobre el futuro de Europa no son más que ilusiones, dice él, como las promesas de la OTAN diseñadas solo para justificar el rompimiento con Rusia y llevar al país a la guerra. Llevar a nuestra propia nación a la guerra, dice Dubinsky, puede que suene como algo estúpido, pero en el caso de Ucrania funciona, porque los que diseñaron esto conocen bien la psicología nacional. Dubinsky en este momento tiene 43 años y dice él que vivió 9 años en la Unión Soviética y relata cómo vivieron sus padres y cómo es la vida, cómo era la vida en la Unión Soviética, que garantizaba solamente un mínimo de estándar de vida, eso lo sabemos, pero bajo la condición, por supuesto, de mantenerse alejados de la política. Él describe en su entrevista cómo funciona una sociedad comunista. Eso lo sabemos todos los que hemos vivido bajo un régimen comunista, que el Estado se ocupa de las necesidades elementales, que te da vivienda, educación gratuita, atención médica, que te ayuda a criar los hijos hasta cierto punto, pero que todo sería proporcionado por el gobierno. Dice él que antes del 2014 las pensiones, por ejemplo, en Ucrania eran de $100 y en Europa eran de $500, y que durante el Maidán los estudiantes estaban exigiendo la renuncia de Yanukovych porque creían que si se unían a la Unión Europea iban a recibir $700 en lugar de 50. Yanukovych era partidario de no unirse exactamente a la Unión Europea porque él estaba del lado de los rusos. La lógica, decían los estudiantes, la lógica era que no tenían que trabajar muy duro ni cambiar nada. Y ellos pensaban que si entraban en la Unión Europea, instantáneamente vivirían como 10 veces mejor que lo que estaban viviendo en estos momentos. Y que todo el mundo iba a tener carros de uso porque son mucho más baratos allá. Pero que si esto no sucedía, ¿a quién le iban a echar la culpa? A Rusia. Y dice Dubinsky que así era como el ucraniano veía al mundo. Pero que la guerra esclareció las cosas. Dice él que 7 millones de ucranianos que querían vivir en Europa se fueron de Ucrania. Y que probablemente 2 millones regresen una vez que, pienso yo, se pueda restaurar, se termine la guerra. Ahora dice él que los ideólogos más radicales murieron en estos 2 últimos años, en el 22 y el 23, y que los que esperaban la victoria entre Rusia, sobre Rusia, y que iban a recibir reparaciones masivas, esta gente se han dado cuenta que Ucrania es la que va a pagar el precio. Entonces dice Dubinsky que lo que están enfrentando ahora es una desilusión y una confusión generalizada. Que este es un periodo difícil, pero que existe la oportunidad de construir una Ucrania sobre las ruinas de la vieja Ucrania. Bueno, en realidad Zelensky es el que está saboteando todo esto. Pero dice él que la nueva Ucrania debe estar libre de un nacionalismo radical y del deseo de ir a la guerra, que debe ser un puente entre Europa y Asia, que debe ser un estado neutral cuya seguridad debe estar garantizada tanto por Rusia como por los Estados Unidos.
Él no hace el análisis en ese sentido ya cuando Trump le plantea a Zelensky de, de utilizar, de que Estados Unidos se le dé la posibilidad de utilizar los recursos materiales que tiene, minerales, perdón, que tiene Ucrania. Ya el hecho de estar Estados Unidos involucrado en el país dentro de Ucrania, eso ya significaría la propia seguridad estatal, la propia seguridad que brindaría Estados Unidos al país. Sin embargo, él no habla de eso. Él se refiere a todos los recursos que tiene Ucrania, en petróleo, amonio, que tiene los gasoductos que le suministra a Europa, recursos rusos, que tiene una extensa línea férrea, puertos en el Mar Negro y un potencial agrícola. Imagínense que Ucrania tiene un potencial agrícola de 55 millones de toneladas de granos al año. Tiene las plantas termoeléctricas y nucleares, y que estos son activos vitales para la seguridad de no solo de la energía que le proporciona a Europa, sino también de los alimentos que le proporciona. Dice Dubinsky que el principio de la verdadera política es lo más importante. Y dice él que él ve que la cooperación estratégica con Ucrania es una oportunidad única para que la administración de Trump abra nuevos canales de comunicación con Rusia e Europa. Eso está claro. Por mucho tiempo, dice él, nos han dicho que Rusia utiliza sus alimentos y energía como armas para imponer su política imperial, dice Dubinsky, y que los Estados Unidos pueden utilizar esas mismas armas para promover las ideas y la filosofía del trumpismo en Europa. Después de todo, en Europa, la moral cristiana tradicionalista, la libertad de expresión, la libertad de religión, la competencia política y los intereses económicos nacionales son los pilares de la filosofía de Trump. Mucho, bueno, libertad de expresión en Europa no existe realmente, y libertad de religión hasta cierto punto. Pero bueno, dice él que todo esto se alinea con los intereses de cualquier nación racional que no esté infectada por el virus del globalismo, y que esta es la esencia de la plataforma política de él, pero difiere sobre la forma de gobierno que debe regir el país. Dubinsky considera que la oficina del presidente debe ser abolida y que Ucrania debe convertirse en una república parlamentaria, porque él da una explicación que tiene sentido. Dice que cada presidente ucraniano que ha pasado, que ha tomado la presidencia en Ucrania, eventualmente ha sucumbido a la tentación de consolidarse en el poder, pero sobre todo de enriquecerse en el poder. Y lo que hacen es que para poder hacer esto recurren a actores extranjeros, a fuerzas fuera de Ucrania. Y que esto ha ocasionado una constante oscilación entre si estamos al lado de Rusia y Occidente, y que esos cambios fueron los que llevaron a la guerra. Es mucho más profundo que eso, según muchos analistas que conocen exactamente la situación de Ucrania y por qué Putin llegó un momento en que decide entrar en el país, o sea, invadir el país, cosa que de la cual les hablo en el primer programa, porque según plantea Dubinsky, Zelensky le permite al desmantelar, sacar 10.000 minas
de la frontera sur con Rusia, él le permite a las fuerzas rusas entrar fácilmente a Ucrania. De eso no habla la prensa, nadie dice nada. Esa es una de las primeras declaraciones que hace Dubinsky, que Ucrania, o sea, Zelensky, permite que le saquen a esa parte de la frontera 10.000 minas que tenían implantadas en esa zona para proteger al país de la invasión rusa, y que sin embargo cuando ya era evidente que los rusos iban a invadir, sacan esas minas y le permite a Rusia a entrar fácilmente, a entrar a ciudades cercanas y poder llegar a la zona del Donbass, que es la zona de los rusos, de los ucranianos rusos parlantes. Esto es muy interesante. Pero bueno, dice él que lo importante aquí es que Ucrania debe convertirse en una república parlamentaria y que hay que romper ese ciclo, reestructurar el Estado desde su fundación, y que sólo así Ucrania puede ser un socio regional neutral, estable y respetado. O sea, establecer a Ucrania, que sirva a Ucrania como un puente entre este y occidente. Se han invertido demasiado dinero, billones de dólares, en presentar a Zelensky como un líder mundial democrático y un luchador por la libertad, cuando en realidad no lo es. Yo recuerdo que incluso en este momento el que fue nominado y aprobado por el Senado como asesor o secretario de asuntos sobre seguridad nacional, dijo en un momento determinado que Zelensky era ¿cómo fue que dijo él? Que era el Churchill del siglo XXI, como el Winston Churchill del siglo XXI. A mí realmente me asombró escuchar eso, porque ya desde ese momento, como ya un año después de haber entrado Rusia en Ucrania, que él haga esas declaraciones me pareció insólito, pero bueno, ya yo en este momento él es el secretario de Relaciones, del secretario de Seguridad Nacional o inteligencia, creo que es Seguridad Nacional. Pero bueno, hay toda una serie de declaraciones que Dubinsky hace sobre cómo Europa utiliza la guerra en Ucrania para resolver problemas, como por ejemplo el de retornar. Según Dubinsky, él plantea que Europa lo que quiere es retornar al conjunto de las grandes superpotencias, ¿no? Que Europa perdió en el 45 después de la conferencia de Potsdam. En la conferencia de Potsdam se reúnen las fuerzas rusas y los aliados para analizar cómo negociar los términos del fin de la Segunda Guerra Mundial. Estaban Joseph Stalin, Churchill, el presidente en ese momento de Estados Unidos, Harry Truman, y ellos se reúnen en Alemania, en Potsdam, el 17 de julio. Comienza la reunión el 17 de julio y la terminan el 2 de agosto. O sea, estuvieron bastante tiempo para negociar estos términos sobre qué iba a pasar después de la Segunda Guerra Mundial. Y no fueron ni Francia, ni el Reino Unido, ni Italia las que derrocaron a Alemania nazi.
O sea que todos estos países perdieron sus posesiones coloniales como resultado de la guerra. Es un análisis muy interesante los que hace Dubinsky. El hecho es que las negociaciones con Putin, eh, o sea, lo que está exigiendo Europa actualmente son para tratar de seguir formando parte, según el análisis de Dubinsky, formar parte de estas naciones de superpotencias y poder participar en estas negociaciones geopolíticas que incluyen, por supuesto, temas de seguridad nacional e internacional. Como un primer punto, Dubinsky hace un análisis sobre el por qué Europa quiere participar en las negociaciones de paz conjuntamente con Rusia y los Estados Unidos, y se refiere fundamentalmente al tema de la seguridad de Europa y a querer participar, como les decía, en calidad de superpotencia. Él dice que ni los Estados Unidos ni Rusia quieren dejar que Europa participe en la mesa de negociaciones para lograr la paz de la guerra en Ucrania, porque no consideran a Europa como un asunto de su propia seguridad en estas negociaciones. Ahora, lo cierto es que Dubinsky no acusa directamente a las élites europeas de ser los mayores responsables junto con la administración de Joe Biden o del que estuviera llevando las riendas del poder en los Estados Unidos, de haber mantenido y de mantener todavía la guerra en Ucrania. Porque incluso Zelensky fue primero a Europa a reunirse con los líderes europeos antes de reunirse con Trump en la Casa Blanca y formar lo que formó allí, o sea, virar todo, haber echado por tierra lo que le estaba ofreciendo Trump. Él no se refiere, me refiero a Dubinsky, él no se refiere a la posición, por ejemplo, de la OTAN como mayor también responsable con su política de puertas abiertas para la entrada de Ucrania en esa organización. Y no se refiere a que Putin había advertido que eso era cruzar la línea roja si Ucrania entraba en la OTAN y que eso significaba la posible invasión de Rusia en territorio ucraniano. Él habla de eso es lo que me extraña, ¿no? Él trata, por lo que veo en la entrevista, de evitar completamente acusar a la OTAN y a Europa de su responsabilidad con respecto a la guerra en Ucrania. El segundo punto que plantea Dubinsky es que advierte que una vez que Trump gana las elecciones, las ideas de derecha están comenzando a prevalecer por encima de las ideas de la izquierda. Mientras tanto, Europa está bajo el control de los globalistas, sin lugar a dudas, pero que si Trump termina rápidamente con la guerra en Ucrania y asegura la firma de un tratado de paz, eso va a significar que la ideología de la derecha victoriosa es la que va a prevalecer en Europa, sobre todo, en Europa y en el mundo. O sea, en otras palabras, la ideología de la derecha era la responsable de finalizar con la guerra y lograr la paz. Y esto, dice Dubinsky, conduciría a que las ideas de derecha alcancen más atractivo y se expandan, cosa que está sucediendo por Europa, y se reduzca el poder de las élites globalistas. Dice Dubinsky, al prolongar la guerra en Ucrania y desacreditar las iniciativas de paz de Trump, los globalistas, los liberales y las élites de izquierda en Europa están tratando de defender el poder que quieren mantener. Eso está claro. Y que los 200 billones de dólares, esta acusación que hace de Zelensky es horrible, porque él dice que no pueden
los que han estado a favor de la guerra no pueden dejar que estos 200 billones de dólares sean saboteados si muestran a Zelensky por quien realmente es. Y él dice, es el jefe del campo de concentración más grande en Europa que se estableció después de la caída de la Alemania nazi, el responsable de violaciones de derechos humanos, naturalmente, el responsable de la presión sobre la oposición, los secuestros de personas en la calle, la movilización forzada, tortura y asesinatos. Nada de esto se muestra y no se habría mostrado si Donald Trump no hubiera ganado, porque habría provocado la indignación de la gente común en Europa y en los Estados Unidos, y habrían surgido preguntas de cómo, a quién estamos apoyando, a quién le estamos dando dinero. Eso es lo que está en estos momentos en boca de prácticamente todo el mundo, de personas que apoyaban la guerra en Ucrania. Ahora están reflexionando, se están dando cuenta que todo era una mentira. Todo lo que estaba planteando la prensa internacional y nacional, en el caso de los Estados Unidos, apoyando a Zelensky y enviándole armas, todo eso era incierto, o sea, falso. Yo creo que, como quiera que sea, las declaraciones que él está haciendo, las declaraciones de Dubinsky, que era diputado del partido de Zelensky, ex miembro de su partido, en esta entrevista que le concedió al periodista Glenn Dixon, es importante porque él está acusando de alta traición a Zelensky, está desacreditando la dirigencia política y militar en Ucrania, y está acusando a la prensa de diseminar información falsa. Eso es importantísimo lo que él está diciendo, y hay que, por supuesto, tenerlo en cuenta. De manera que hasta aquí el programa de hoy. Yo creo que esta entrevista que él de alguna manera permitió el gobierno de Zelensky, o Zelensky personalmente, habiendo sido él parte de su partido y de su programa de gobierno, es importante, sin lugar a dudas, a pesar de dejar algunos puntos no analizados o no profundizar de verdad de lleno en el origen de la guerra fundamentalmente. Pero creo que es importante que ustedes conozcan todas las acusaciones que hace sobre Zelensky de ser chantajeado por la inteligencia rusa, por la inteligencia británica. En fin, hay temas importantes que él trata y que yo quería llevarles a ustedes, quería que ustedes lo conocieran. De manera que, bueno, hasta aquí entonces esta información. Nos encontramos en el próximo programa, porque hay que hablar de los aranceles, de lo que significa a largo plazo esta nueva política de aranceles que ha impuesto Donald Trump el día de la liberación. Muchísimas gracias por su atención. Nos encontramos en otra oportunidad en el blog de Hilda Ravilero.